Quiero entonces darle paso a nuestro profesor Javier Barco, quien también es el vicepresidente del Consejo Directivo de la Unibautista. Entonces, bien pueda, profe. Ustedes que me tutean, aprendan. Yo que soy humilde. Bueno, buenos días a todos y todas. Bueno, me alegra tener la oportunidad de acompañar el día de hoy nuestro servicio semanal, nuestra coinonía, nuestro acompañamiento, ¿cierto? Que tenemos todos los martes. Me alegra mucho siempre que me dan la oportunidad de poder estar acá. Y quiero recordarles de pronto un poco el tema que hemos tenido durante este semestre, ¿no? ¿Qué tema estamos manejando este semestre? A ver, ¿quién se acuerda? La gratitud, el agradecimiento. Y yo quiero hablar precisamente acerca de eso, de la gratitud y del agradecimiento. Pero quiero llevarlos a que me acompañen a un texto muy bonito que está en Lucas, muy conocido también. Lucas capítulo 18, versículo 9. Lucas capítulo 18, versículo 9. Un texto supremamente conocido, un texto que seguramente hemos hablado, del que hemos predicado, del que hemos escuchado muchas veces, que hemos leído, etcétera, etcétera, etcétera. Lucas capítulo 18, versículo 9. ¿Lo tiene? Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si bien este semestre estamos hablando de los beneficios de la gratitud, de los beneficios de ser agradecidos, yo quisiera hablar en este día del falso agradecimiento y el autoengaño. El falso agradecimiento y el autoengaño. Y es algo que vemos reflejado precisamente aquí, en el fariseo, ¿no? El hombre que finalmente se para delante de Dios y dice: Señor, yo te doy gracias. Y dar gracias, vuelvo y repito, tiene sus beneficios, ¿no? El texto de hoy básicamente nos debate precisamente en esos dos propósitos. Algunos consideran que esta parábola se trata de la oración, porque nos muestra a dos hombres orando. Otros dicen que no, que esta parábola no es de la oración, que esta parábola trata más de la justificación y de la gracia. Algunos dicen: aquí usted ve los ecos de Lucas 15. ¿Se acuerdan Lucas 15? La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido. Y que después, cuando uno lee Lucas 15, del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, se da uno cuenta que el hijo perdido no es el que se fue, sino el que se quedó, ¿cierto? Porque era muy parecido ese hijo mayor a los fariseos que murmuraban porque Jesús recibía a los pecadores y que comía con ellos. Y entonces aquí vemos como a este fariseo muy parecido a esos que murmuraban porque Jesús comía con pecadores y con publicanos. Y este fariseo se pone en pie y dice: Señor, yo te doy gracias. Sin embargo, aunque esta parábola está muy probablemente familiarizada más con Lucas 15, con el perdón, con la misericordia y con la gracia, de todas maneras es una parábola que está en el marco de la oración. ¿Sí o no? Está en el marco de alguien que está precisamente orando. Y en la Biblia hay dos cosas que van de la mano. Si usted mira, por ejemplo, el libro de los Salmos, usted se va a dar cuenta que los Salmos son oraciones, canciones, ¿verdad? Y que cuando en estas oraciones, algunas de ellas con muchas peticiones, hay dos cosas que se repiten. La primera es la petición y la segunda cosa que se repite es la gratitud.
Por ejemplo, mire usted el Salmo 22, por ejemplo, mire usted el Salmo 69, por ejemplo, mire usted el Salmo 36. Son muchos más, pero para dar un ejemplo. Y nos damos cuenta cómo en los salmos el hombre angustiado dice, Señor, ayúdame porque estoy mal, mis enemigos, no sé qué, pero después dice, pero te doy gracias porque en otras oportunidades me has ayudado, porque me has bendecido, porque me has levantado. Yo estoy seguro que tú me sacarás de aquí. Entonces está por un lado la petición, pero por el otro el agradecimiento. Primero se pide y al mismo tiempo se agradece porque se infiere que Dios va a actuar en algún momento o está actuando en este momento. Aquí vemos la misma dinámica, si ustedes lo notan. Aquí hay alguien dando gracias y hay alguien pidiendo. Solamente que en los salmos primero se pide y luego se da gracias. Generalmente esa es como la estructura. Aquí en esta parábola primero aparece uno dando gracias y luego aparece otro pidiendo. Como que el orden se invierte, ¿no? El que da gracias es el fariseo, mientras que el que pide es el publicano. Pero ya como para entrar en materia, ¿en qué sentido se puede hablar de falso agradecimiento y de autoengaño en esta parábola? ¿En qué sentido se puede hablar de falso agradecimiento y autoengaño? Y lo primero que podemos decir es que el falso agradecimiento y el autoengaño se puede evidenciar en la actitud del fariseo. La actitud del fariseo. El texto nos dice que suben dos hombres a orar. El contexto es el templo de Jerusalén, alto. Suben los dos hombres a orar. Probablemente el fariseo está más adelante, está más cercano, está adentro, digamos, de los lugares en donde está la mayoría de la gente. Y el publicano probablemente no queriendo acercarse a las personas. Recuerden que un publicano es un judío, pero recaudador de impuestos para Roma. Lo que para muchos es simplemente un traidor a la patria, ¿verdad? Este es un hombre que, digamos, de alguna manera no puede estar con mucha gente porque la gente lo rechaza. El fariseo es ¿cómo le podríamos decir? El símbolo, es el referente de una persona buena, el referente de lo que uno debe ser, el referente de lo que uno debe aspirar a ser. Por lo tanto, este hombre puede darse el lujo de estar entre la gente. Y el texto dice que está puesto en pie y que probablemente ora en voz alta, ¿no? Es una práctica común, no es que el tipo, es una práctica común. Él puede hacerlo, puede ponerse en pie, orar en voz alta y empezar a decir cosas. Y seguramente la gente que lo está oyendo dice, oiga, diezmo de todo lo que me sale, no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, yo no soy así, gracias Señor. Y el que lo oye dice, uy, qué bueno ese tipo, mire qué querido, yo quisiera ser así, ojalá yo fuera así. No faltaría la mujer que dijera, yo quiero un esposo como ese, ¿no? Porque esa es como la dinámica, ese es como el referente de lo que debe ser el hombre, ¿no? No tiene nada de malo eso. Este hombre entonces se pone puesto en pie y entonces lo primero que dice es, Dios mío, te doy gracias. Dios mío, te doy gracias. El tema de este semestre. Ya dijimos, no tiene nada de malo dar gracias. Hemos visto los beneficios que dar gracias trae a la salud mental. Ser personas agradecidas ayuda a que veamos las cosas que nos pasan de forma mucho más positivas. Cuando uno se enfoca un poco más en las cosas positivas que le suceden y agradece por esas cosas positivas que a veces da uno por sentado, la vida le cambia, la perspectiva a uno le cambia, porque generalmente, creo que eso es muy natural en el ser humano, estamos más inclinados a preocuparnos por lo que no tenemos, por lo que nos falta, por lo que está mal, ¿no? Entonces hoy peleé con Mónica, entonces hoy me miró mal Jair, entonces hoy no sé qué, entonces hoy se fue Sofía, entonces hoy, y entonces nos enfocamos en las cosas negativas. Me va a rendir más el café con Sofía, es una cosa positiva, ¿cierto? Por ejemplo, mire, haciendo el ejercicio de las cosas positivas, pues lamentamos que se vaya Sofía, pero a mí me rendirá más el cafecito, ¿sí? Entonces, hay que enfocarse en lo positivo también. Y entonces se nos dice que enfocarnos en lo positivo ayuda a la salud mental. Y este hombre se está enfocando en dar gracias. Vuelvo y repito, no tiene nada de malo. Pero si ustedes notan, si ustedes leen, si se acuerdan de lo que acabamos de leer, este hombre sí da gracias,
pero no es positivo lo que se puede ver en su agradecimiento. Él da gracias porque no es como los demás. Él da gracias porque Él es mejor. Él da gracias porque Él es diferente, porque no se mezcla, porque se siente superior y se siente muy bien consigo mismo. En otras palabras, Él da gracias, pero como dice el versículo 9, menosprecia a los demás. Miren lo que dice el versículo 9. A unos que se creían, que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les contó esta parábola. Este hombre da gracias por sentirse superior. Este hombre da gracias por ser mejor que alguien más. Este hombre da gracias, pero al mismo tiempo menosprecia. Al mismo tiempo segrega. Al mismo tiempo, ¿cómo se llama eso? Siempre se me olvida esa palabra. Discrimina. Al mismo tiempo aparta al otro. Al mismo tiempo mira a los demás por encima del hombro, decimos acá en Colombia. Entonces, ¿ese agradecimiento en qué queda? Ese agradecimiento en qué queda? Ese agradecimiento es un agradecimiento falso. Es un agradecimiento en el que él se está autoengañando. ¿Y por qué se está autoengañando? Porque ahorita vamos a ver cómo termina la historia, que ya la sabemos, pero bueno, ahí vamos a darnos cuenta cómo aquí hay un autoengaño del tipo. El tipo realmente no está haciendo nada malo. Este hombre hace las cosas bien y aún más que bien. Pero sin embargo, este hombre se autoengaña y agradece falsamente. Porque a mí siempre me causa gracia el versículo 11, que dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Y yo me pregunto, ¿uno cuando ora no le ora a Dios? Pero este oraba con él. Oraba consigo mismo. Oraba para él, probablemente. Seguro lo que quiere decir el texto es que oraba para convencerse él mismo de lo buen hombre que era. Era un buen tipo, seguramente. Era una persona intachable, probablemente. Pero ese menosprecio al otro dañó completamente todas sus buenas intenciones, todo lo bueno que había hecho. En mi pueblo dicen, borró con el codo lo que hizo con la mano, ¿no? La otra cara de la moneda es el publicano. En el publicano no vamos a ahondar mucho, no ahondaremos mucho en él, pero me gusta del publicano que dice el texto. De hecho, el texto no dice mucho acerca del publicano. Dice en el versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Este hombre solo es capaz de decir una cosa. Este hombre es capaz solamente de hacer una pequeña petición, de pronunciar una sencilla frase: sé propicio a mí, pecador. U otra forma de verlo, ten compasión de mí. U otra forma de verlo, como lo dijo Víctor Manuel, apiádate de mí. Los que no saben de himnos bautistas no van a entender. ¿No? ¿Sí ese himno? Apiádate de mí. Sí, ese es un himno. Es un himno. La profe ya le dice: es que yo veo que se ríen, pero yo no entiendo, me discriminan. Este publicano dice: apiádate de mí, sé propicio a mi pecador, ten compasión de mí. No tiene nada más que decir el tipo, no, su oración no es otra. Dice que inclusive no es capaz ni siquiera de mirar al cielo, ¿verdad? Pero en esta oración sí se menciona el cielo. Al parecer en esta oración sí hay una conexión un poquito más larga que la que tiene el fariseo, que ora para él, ora consigo mismo, ora hablándose. Pareciera que la oración del fariseo es un monólogo. Voy a orar para mí, voy a orar conmigo y voy a pedirme un favor, ¿no? ¿En qué consiste entonces el autoengaño? ¿En qué consiste el autoengaño? Pues en lo que estamos diciendo, en el falso agradecimiento del fariseo. ¿En qué consiste el autoengaño? En el falso agradecimiento del fariseo. ¿Y por qué? Porque al final él, que representaba a los que se creían justos, volvemos al versículo 9, a unos que se creían justos y menospreciaban a los otros, él que se consideraba
que se creía justo, representaba a los que se creían justos en el versículo 9, que él mismo se consideraba a sí mismo como no injusto, porque en el versículo 11 dice, no soy como los otros hombres, ladrones e injustos. Él que se creía que no era injusto, se fue a su casa. Pero como nos dice el versículo 14, ¿cómo se fue a su casa? Miren el versículo 14. Les digo que hablando del publicano, gracias, hablando del publicano, le dice, les digo que descendió a su casa ¿cómo? Justificado, pero no el otro. O sea, el fariseo. El fariseo no se fue a su casa justificado. Entonces miren ahí como la cuestión. La parábola empieza diciendo que esta parábola que va a decir Jesús, la va a decir porque había gente que confiaba en sí misma como justa. Este hombre cuando ora dice, gracias Señor porque no soy injusto. Pero cuando Jesús da la sentencia dice, no fue justificado. No fue justificado. Entonces, en otras palabras, este hombre se autoengaña, ¿no? Este hombre se dice mentiras a sí mismo y por lo tanto al final solamente puede pronunciar un falso agradecimiento. ¿Por qué? Porque en su orgullo y en su altivez, la sentencia del versículo 14 se fue humillado. Mire lo que dice el versículo 14. Mire lo que dice el versículo 14. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este hombre, en su orgullo, en su altivez, en su propia creencia de lo que es él mismo, la opinión propia que él tiene, la opinión propia de sí mismo es una redundancia, pero la opinión que él tiene de sí mismo, su opinión propia, ¿cierto? Lo llevó a pensar que él era más, que él sí tenía, que él estaba por encima, pero resulta que la sentencia de Jesús es, vete a tu casa, no justificado, y además vete humillado. Hay que ser agradecidos, ya lo dijimos, ya otras personas, otros profesores y profesoras que han pasado por aquí nos han hablado del agradecimiento. Y los beneficios del agradecimiento son importantes y sí hay que ser agradecidos. Yo sí creo, yo mismo he hecho el ejercicio porque a veces yo tengo la tendencia como de centrarme a veces en lo negativo y he estado tratando de hacer el ejercicio de mirar la otra parte que es mucho más grande y de verdad que trae muchos beneficios, es muy bonito. Pero es importante que aparte de ser agradecidos, pensemos muy bien qué es lo que estamos agradeciendo. Pensemos muy bien de verdad si lo que estamos agradeciendo tiene una buena base, tiene de verdad unos buenos pilares. Hay otro himno, sí es adventista, que dice de un salmista llamado Luis Enrique, que dice, el que lleva dinero le pide al Señor que le cuide y el que roba le pide al Señor que lo deje robar. ¿Sí han escuchado ese himno? ¿Sí? ¿No lo han escuchado? Una iglesia que frecuento yo los viernes en las noches. Se llama Así es la vida, la canción, muy bonita. El que lleva dinero le pide al Señor que le cuide y el que roba le pide al Señor que le deje robar. Y eso me recuerda a veces a personas muy devotas, que le piden al Señor, Señor, haz que yo corone, que el avión llegue bien a Miami. Señor, haz que si ahorita que voy a matar a este tipo, que no me agarre la policía y que de verdad se muera, que la vuelta me quede bien hecha. Señor, que ahorita que vamos a hacer este negocio, que no nos pille la fiscalía, que no nos mire la procuraduría, que de verdad el tipo firme y no se dé cuenta de lo que esté firmando. Que nos pase el negocito, que nos pase la plata, que nos reciban el dinero, que entre el chanchullo. Y cuando la avioneta aterriza en Miami sin problemas, cuando el tipo finalmente muere, cuando se firma el documento, cuando pasa el chanchullo, cuando el político logra con el empresario pasar la ley que nos va a beneficiar solamente a unos pocos, entonces la gente, ¿qué hace? Gracias, Dios mío, bendito Señor, llegó la avioneta. En Antioquia, no recuerdo en qué parte de Antioquia está María Auxiliadora.
de la que se hizo una novela muy famosa de un autor que a mí me gusta mucho que se llama Fernando Vallejo. Y se hizo una película después. ¿Ustedes se acuerdan de la novela? Se llama La Virgen de los Sicarios, que relata la historia de la Virgen María Auxiliadora, que es donde muchos sicarios, muchos narcotraficantes iban allá a pedirle a María Auxiliadora que la vuelta le saliera, ¿sí? Y cuando la vuelta le salía, pues esta gente iba y le agradecía a María Auxiliadora, y entonces le agradecían al párroco, y son fiestas inmensas y todo eso. ¿Por qué? Porque nos salió la vuelta. Entonces son gente agradecida, diría uno. ¿Pero agradecido por qué? ¿Pero agradecido con qué? ¿Pero agradecido desde qué base? ¿Pero agradecido en detrimento de quiénes? ¿Pero agradecidos a costa de qué? Entonces sí está muy bien ser agradecidos, pero no caigamos en el falso agradecimiento y el autoengaño. Pensemos muy bien por qué agradecemos, pensemos cuáles son las bases del agradecimiento, pensemos a quién hacemos daño con nuestras acciones y agradecemos por qué y de qué manera. Señor, te doy gracias en esta mañana por este tiempo, por este espacio que nos ayuda a reflexionar. Gracias por lo que nos enseñas, por lo que nos dices, por lo que nos das, por lo que nos muestras. Te bendecimos en este día, Señor, y te pedimos, Padre bendito, porque no podemos engañarnos, Señor. Hablando de autoengaño, no nos engañemos. Muchas veces hemos sido el fariseo. Muchas veces hemos sido el fariseo. Somos el fariseo. Gracias, Señor, por esto. Gracias, Señor, por lo otro. Gracias porque no me vieron. Gracias porque no me pillaron. Gracias porque lo pude hacer. Gracias porque lo logré. Pero a veces esos agradecimientos, Señor, esconden muchas cosas y que nosotros sabemos que esconden. Padre, ayúdanos a que nuestras acciones respalden un verdadero agradecimiento, Señor. Que nuestras acciones, Señor, el diario vivir, la vida diaria, nos lleven a agradecer, pero por cosas que nos den alegría de poder agradecerlas. Que no agradezcamos con un simple alivio de, uy, no me vieron. Gracias, Señor, por ayudarme a que esta vez no me hayan visto. Pero no, Señor, que de verdad nosotros podamos agradecer de tal manera que nosotros podamos estar tranquilos con los agradecimientos que damos, con la gratitud que damos, con una verdadera gratitud delante de ti. Porque si bien puedo engañar a los demás y aún me puedo engañar a mí mismo, pues a ti no te puedo engañar. No puedo burlarme de ti, Señor Dios, y quiero pedirte que nos ayudes, nos bendigas, nos des sabiduría y nos ayudes a ver, no solamente para afuera, sino también hacia nosotros mismos, en qué estamos y en qué no estamos. En el nombre del Señor Jesús te doy gracias. Amén y amén. Bueno, recojo el mensaje con el valor de la Unibautista. ¿Cuál creen que sería? Yo quedé así como, ¡ay! Silencio, pues yo sí lo recojo con el siguiente valor. Integridad. Dice que la Unibautista promueve la coherencia entre lo que se dice y se hace. El actuar con transparencia, teniendo como ejemplo al fariseo y al publicano. ¿Cómo dice? Y ustedes tienen que aprenderse los valores, de verdad que sí. Teniendo como ejemplo, dice, el valor de la Unibautista a Jesús y la Biblia. Mire, cuando venimos a la Unibautista y a estos tiempos en sus clases es para aprender de Jesús. ¿Y cómo aprendemos de Jesús? En la Biblia. Yo me confronto hoy con este mensaje que vengo confrontándome desde la cátedra de Martin Luther King, con el que sufre, con el mensaje de reflexión que dieron en el culto cuando le tocó a los de misiones, gente que está lejos, y aquí estamos muy chévere y es muy fácil criticar al otro, porque hace, porque no hace, cuando otros la están pasando muy mal, incluso en nuestras casitas. Integridad, ese sería entonces el valor, entre tantas otras cosas que nos dijo el profe, para poner en práctica.